Bueno, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar las personas que estamos. Bueno, Andrés, usted y yo que estamos. Vamos a iniciar mirando la encuestica, la que es la de la inscripción al semillero. Bueno, mientras esperamos a que más personas vayan entrando, hoy es un día difícil pues porque hoy jugó la selección y todo, y además hay partido toda la noche seguido, entonces me imagino que la gente está muy pendiente también de eso. Esperemos que tengamos buenos participantes el día de hoy y vamos a iniciar también donde dejamos la clase pasada. La clase pasada veníamos hablando algo acerca de lo que era inicialmente la partida de ajedrez, los conceptos básicos, lo que habíamos trabajado desde el ciclo pasado, lo que es relacionado acerca del tablero de ajedrez, las casillas del tablero y algo sobre lo que es la notación algebraica. Hoy vamos a hablar de unos conceptos que están directamente relacionados a los que son cómo ganar en ajedrez, el término tablas y lo que es el enroque. Antes de eso, pues miremos el enlace de las encuestas porque hay personas que todavía no se han inscrito directamente por el formulario de inscripción. Lo voy a colocar en el chat y vamos a proceder para iniciar con el término de encuestas. Bueno, lo de la encuesta le vamos a dar en siguiente. Vamos a llenarlo con nuestros datos personales, nombre completo. Colocamos nuestro nombre, el número de identidad, sin puntos ni comas, 1, 0. El correo electrónico, preferiblemente el que está relacionado con la universidad o puede ser también el personal. Y el vínculo que tenemos con la institución. Entonces, colocamos si somos docentes, empleados, estudiantes, familiar de alguien que tiene vínculo con la institución, un graduado, un teletrabajador, un usuario externo u otro. Listo. Le vamos a dar enviar y vamos a mirar una cosita. Por ejemplo, cuando nos sale estudiante, eh, nos abre otra pestañita que nos dice el programa académico al que pertenecemos. Entonces aparecen todos los programas que tiene la Fundación Universitaria y también aparece la educación para el trabajo y desarrollo humano de TDH y el cibercolegio. Listo, para que la completemos con toda y la enviemos. Listo. Bueno, Samuel, en el día de hoy vamos a trabajar algunas cositas de lo que son las tablas y el enroque. Inicialmente estamos mirando el formulario de inscripción que tenemos que llenar. Entonces, para que tú también me colabores y lo llenes. En el chat estoy colocando el, el formulario. Entonces ingresamos al link y vamos a llenar estos datos que nos aparecen acá. Apenas finalicemos le vamos a dar enviar. Bueno, en la clase pasada estamos viendo algo acerca de los movimientos de las piezas de ajedrez y terminamos con una que es unos movimientos extraordinarios del peón, en donde el peón realiza una captura que se llama la captura de peón al paso y también estamos viendo algo acerca de lo que es la coronación.
Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar con otro movimiento extraordinario. Ese movimiento extraordinario se llama el enroque. Bueno, el enroque se realiza con dos piezas fundamentales del tablero de ajedrez, que son el rey y una de las dos torres. El enroque tiene una característica algo especial, y es que es un movimiento que se sale fuera del contexto tanto de la torre como del rey. Ya sabemos que la torre mueve en la columna o en la fila, y mientras que el rey mueve de a una sola casilla hacia todos los lados. Pero también hay una característica especial, y es que ninguna de las dos piezas puede saltar sobre otras. Algo característico del enroque es que es un movimiento del rey, y automáticamente cuando se realiza el enroque la torre pasa por encima del rey y se coloca al otro lado. Entonces vemos algunas características de estas piezas en las que se ve reflejado un movimiento extraordinario de las piezas de ajedrez. Bueno, vamos a acomodar el tablero y vamos a mostrar un poquito más sobre lo que es el enroque. Bueno, muy buenas noches. Para los que van llegando, les estoy enviando por el chat el formulario de inscripción al semillero de ajedrez. Es muy importante llenarlo, porque al final del semillero se van a entregar un certificado que nos va a servir para determinar de que estuvimos presentes en el segundo ciclo del semillero de ajedrez. ¿Listo? Sí, Andrés, hay un enroque largo y hay uno corto, pero espérate un momentico, vamos a profundizar acerca de las características globales que hay acerca de este movimiento. Bueno, el enlace se los estoy enviando por el chat. Vamos a la página y llenamos estos datos que nos piden acá. Son muy poquitos, pero son esenciales para poderlos tener en cuenta al mandar a realizar los certificados. ¿Listo? Es muy importante que los completemos. El formulario de inscripción al semillero de ajedrez. Sí, el enlace no funcionó, pero ya está corregido. Entonces ingresamos a este y llenamos el formulario. Listo. Bueno, vamos a seguir con algo acerca de lo que es el enroque. Bueno, el enroque puede hacerse solamente en algunas ocasiones específicas de la partida de ajedrez. O sea, no se puede realizar siempre que lo queramos hacer, o varias veces, no. Se debe realizar una sola vez en la partida de ajedrez. Lo puede hacer tanto el negro como el blanco. Otra de las cualidades particulares que tiene el enroque es que no se puede realizar antes de la jugada número 4. O sea, no podemos realizar el enroque si no hemos movilizado alguna de las piezas. ¿Qué quiere decir esto? Que el enroque, además de ser un movimiento extraordinario, tiene unas cualidades y unas características para poderlo realizar. Bueno, existen dos tipos de enroque. Andrés ahorita nos estaba mencionando que existen tanto el enroque largo como el enroque corto. Bueno, les voy a mostrar algunas características de lo que es el enroque corto primero. El enroque corto lo realiza el rey hacia su torre que está más cercana. Como podemos ver, la torre que está más cercana en estos momentos del rey es la torre de H. Recordemos que el rey se encuentra en la casilla E1 y la torre más cercana hacia él se encuentra en la casilla H1. Entonces, esta siendo la torre más cercana al rey, contabilizando las casillas vemos que son dos, F y G.
Es la principal característica por la que se llama enroque corto. Mientras que si observamos el rey que se encuentra en la casilla E1, la torre más lejana es la de A1. Por esa simple característica, a este tipo de movimientos hacia el lado izquierdo, hacia el lado de la dama, se llama enroque largo. Listo, esa es la principal característica de cada uno de estos dos tipos de enroques. ¿Cómo se realizan? Bueno, el enroque se realiza movilizando el rey. ¿Cómo que movilizando el rey? Sí, el rey es el que hace el movimiento. El rey es el que se mueve y crea el movimiento del enroque, no la torre. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos realizar el enroque si tocamos primero una torre blanca, para que lo tengan muy en cuenta. Si toco la torre blanca y no he tocado el rey todavía y luego hago el movimiento con la torre y luego muevo el rey, es un movimiento ilegal, para que lo tengan muy en cuenta. El que hace el movimiento del enroque, ese tipo de movimiento extraordinario, es el rey. Entonces tomamos primero el rey y lo movilizamos. Como es un movimiento extraordinario, en este tipo de movimientos el rey ya no va a mover solamente una casilla, no se va a ubicar en F. El rey va a tener la posibilidad de mover dos casillas, o hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, hacia la torre de A o hacia la torre de H. Recordemos que nuestro rey se encuentra en la casilla E1 y como se puede mover dos casillas hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces él va a elegir primero el lado corto y se va a ubicar en la casilla G1. ¿Qué pasa automáticamente con la torre que se encuentra en H? Esa torre pasa por encima del rey y se ubica en la casilla F1. Ahí determinamos que está realizado el enroque corto, cuando el rey se encuentra en G1 para las blancas y la torre se encuentra en F1. Ahí finaliza el enroque corto. ¿Tienen alguna duda acerca de este tipo de enroques? Recordemos, repasemos primero. Se da cuando el enroque lo realiza el rey y se mueve dos casillas hacia la torre más cercana, que en este caso sería la torre que se encuentra en H1. Como es un movimiento extraordinario, recordemos que no se mueve solamente una casilla, sino que se mueve dos. Se ubica en G1 y la torre de H automáticamente pasa a F1. Listo. Bueno, ese enroque tiene sus características particulares porque es el que por lo general realizan con más frecuencia en las partidas de ajedrez. Entonces, de manera estratégica, los reyes se cubren más fácil cuando están en una partida con el enroque corto. Entonces es una medida defensiva que toman en las partidas de ajedrez y de forma estratégica también para movilizar un poco la torre de H que se encuentra en una esquina, movilizarla hacia una de las casillas centrales donde tiene más influencia. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar algunas características que son las del enroque largo. Es igual que para el lado corto. El movimiento lo realiza el rey. En este caso se va a dirigir hacia la torre que se encuentra más lejana, que es la torre que se encuentra en A1. Entonces movilizamos el rey, no una, sino dos casillas y lo ubicamos en C1. ¿Y qué pasa automáticamente con la torre de A1? Se va hasta la casilla D1. Vemos la diferencia entre los dos enroques. La torre que se encuentra en A1 pasa a D1, una casilla un poco más central que cuando se realiza el enroque corto. ¿Por qué? Porque observemos que ahorita, cuando realizamos el enroque
corto, nuestra torre quedó en F1, a diferencia de la torre que se encuentra en D1, que tiene más campo en el centro del tablero. Listo. Recordemos que el centro del tablero está determinado por estas cuatro casillas, que son por las que normalmente en una partida de ajedrez se lucha. Bueno, entonces vamos a observar un poco también acerca de las condiciones que tiene el enroque. El enroque tiene 6 condiciones que determinan si se puede o no realizar el enroque. Bueno, este movimiento extraordinario es muy característico porque todas esas 6 condiciones se deben cumplir para poder realizarlo. Vamos a mirar la primera. La primera es como condición de que el rey nunca se haya movido en la partida de ajedrez. En la partida de ajedrez que estamos jugando no se ha movido. Esa es la primera condición. Que es que yo moví el rey a D y luego lo devolví a E, entonces está en la posición inicial. Pues sí, está en la posición inicial, pero ya lo moviste. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se puede realizar el enroque. ¿Por qué? Porque la primera condición ya se encuentra violada. El rey ya se movió, entonces no se puede realizar el enroque. ¿Queda claro? Bueno, muy bien. Pasemos a la segunda condición del enroque. Al igual que el rey, la torre que va a ser utilizada en el enroque tampoco podía haberse movido antes. O sea, si vamos a realizar el enroque corto, la torre de H, esta torre que hay acá, no se pudo haber movido antes. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el rey ni la torre pueden haberse movido antes de realizar el enroque. Que es que yo moví la torre de A. Listo. Entonces la torre A se movió. Pero entonces sí puedo realizar el enroque corto. Sí, claro, lo puede realizar. ¿Por qué? Porque la torre de H aún no se ha movido. Tampoco el rey. Entonces cumplimos con esas dos características y podemos realizar uno de los dos enroques, que sería el enroque corto. Bueno, vamos a mirar la tercera. El concepto de que el rey está en jaque o no está en jaque. Bueno, en esta característica o condición nos está diciendo de que el rey no puede estar en jaque para poderse enrocar. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo en este movimiento el alfil le cantó jaque al rey, ya el rey en estos momentos debe movilizarse con las características que tiene el rey en esos momentos para poderse movilizar, que es mover de a una sola casilla. ¿Por qué? Porque está siendo amenazado en estos momentos. ¿Entendido? Obviamente, para la casilla D2 no se puede movilizar. ¿Por qué? Porque seguiría quedando en jaque. Entonces, ¿qué puede realizar en estos momentos el rey? Moverse obligatoriamente. ¿Se fue la imagen? Bueno, yo creo que ella volvió, ¿cierto? Bueno, entonces, estamos viendo que el alfil acabó de movilizarse y cantó jaque al rey. ¿Qué puede hacer el rey en esos momentos? Movilizarse, pero con las condiciones que tiene desde un principio las reglas del movimiento del rey, que es de a una sola casilla. Por esta razón no se puede realizar ni el enroque corto ni el enroque largo. Listo, automáticamente aquí en estos momentos se pierde
la oportunidad de enrocarse, a no ser de que exista una de las piezas que pueda posicionarse en la casilla D2 que se encuentre. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que nuestro caballo se encuentra en la casilla F3 y nos sacaron de cantar jaque. Entonces, este caballo se puede movilizar hasta la casilla D2 y ahí todavía tenemos la oportunidad de enrocarnos tanto como largo como corto. Listo. Bueno, esa característica que nos decía Andrés es la que acabé de explicar. Cuando una de las piezas puede pararse enfrente de la pieza que le está cantando jaque al rey en esos momentos. Otra vez recordemos. Acabo de mover el alfil. El alfil se encontraba en la casilla F6. Viene hasta la casilla C3 y canta jaque. El rey en esos momentos tiene disponibles movilizarse de acuerdo a las reglas que tiene el rey para movilizarse, que sería de a una sola casilla para cualquiera de los lados, pero sin quedar en una casilla donde le cante en jaque. En estos momentos la única casilla donde no puede movilizarse sería de dos. Pero también tiene la posibilidad de cubrir el jaque con otra pieza. ¿Qué quiere decir? Que el caballo puede pararse a la casilla de dos y obstaculizar en esos momentos el jaque que le está haciendo el alfil negro. Ahora, en estos momentos, como movilizamos el caballo en vez de una de las torres y el rey, podemos realizar el enroque, tanto largo como corto. Listo, ¿alguna otra duda en este tipo de conceptos del enroque? Bueno, muy bien. Ya llevamos tres condiciones en las que se deben cumplir para poder realizar este movimiento extraordinario. Vamos a mirar la cuarta. Bueno, la cuarta es algo parecida a la tercera. Nos dice que el rey no puede pasar por una casilla que esté amenazada por una de las piezas del contrario. Vamos a poner el ejemplo. Saquemos el caballo y coloquemos el alfil acá, en la casilla D3. La influencia de la pieza que se encuentra en D3 es la que muestra las flechas. Vemos que el alfil puede movilizarse por todas esas casillas. En estos momentos, la casilla F1 está siendo amenazada por el alfil. ¿Qué sucede en este caso? Que nuestro rey no puede pasar por una de las casillas que se encuentra en jaque. O sea, de esas casillas que están amenazadas. ¿Por qué? Porque es una condición que nos dice el enroque que se debe cumplir. O sea, el rey en esos momentos estaría inhabilitado para hacer el enroque corto. Pero que tiene disponible el enroque largo, sí, claro, el enroque largo sí está disponible. ¿Por qué? Porque la casilla hacia donde el rey se va a movilizar vendría a ser C1, ¿cierto? La casilla C1 no está ni amenazada ni de uno está siendo obstaculizada por otra pieza para poder realizar el enroque largo. ¿Eso qué quiere decir? Que para el lado corto, o sea, hacia la torre de H1 no podemos realizar el enroque, pero hacia el lado de donde está la torre de A sí lo podemos realizar. Entonces, cogemos el rey y lo movilizamos hacia la casilla C1 y automáticamente la torre pasa por encima del rey y se ubica en la casilla D1. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? Es un poquito difícil de entender, pero hay que tenerlo muy claro. La torre sí puede pasar por una casilla que esté siendo amenazada, claro, porque la torre nunca va a estar en jaque. La única pieza del tablero de ajedrez que le puede encantar jaque es al rey. Entonces, la torre sí puede pasar por esa casilla que está siendo amenazada, que en este caso sería B1.
pasa por encima del rey y se ubica en la casilla de 1. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más claro. El alfil que se encuentra en la casilla D3 tiene en estos momentos amenazadas las casillas B1 y F1. ¿Cómo las tiene amenazadas? Por el rango que tiene de su movilidad. Recordemos que el alfil se mueve por las diagonales y en este caso es un alfil de casillas blancas que está obstaculizando el paso del rey hacia el lado corto. Vemos que está obstaculizando el paso del rey hacia el lado corto. ¿Qué quiere decir eso? Que por ese lado no podemos hacer el enroque. ¿Qué quiere decir eso? Que el enroque corto no cumple la condición número 4, no pasar por una casilla que esté siendo amenazada por una pieza del otro equipo o del otro bando. ¿Listo? Pero miremos otra característica también que nos da este ejemplo. En la casilla C1, que es hacia donde el rey se va a ubicar, ¿está siendo amenazada por el alfil que se encuentra en la casilla D3? No. En ningún momento vemos que ni tanto D como C están amenazadas por el alfil. ¿Qué quiere decir eso? Que esa condición se cumple para realizar el enroque largo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría en esos momentos? La torre pasaría hacia la casilla de 1. La torre sí puede estar amenazada por las que, pues, o sea, cualquier pieza puede pasar por casillas que estén amenazadas, menos el rey. Listo. Bueno, ¿qué es el enroque? Ana, el enroque es un movimiento extraordinario que se realiza también en el ajedrez. En la clase pasada vimos uno también que era extraordinario, que era el peón cuando captura el paso. Hoy estamos viendo el enroque desde el inicio. Listo. El enroque es una jugada estratégica que la realizan en concordancia a la defensa del rey, ya que como vemos el rey puede estar más seguro en una esquina y no en el centro del tablero, porque en el centro del tablero, aunque esté en la primera fila o en la octava fila para las piezas negras, está un poco más expuesto, mientras que en una esquina es más fácil defenderlo de los ataques porque los ataques estarían centrados nada más hacia una esquina, mientras que en el centro del tablero todas las piezas convergerían hacia el centro del tablero para poder atacarlo, entonces está un poco más expuesto. Bueno, ya hemos visto 4 condiciones para que el enroque se pueda dar. Vamos a mirar la número 5. Esta es vital. Voy a colocar una de las piezas en esta casilla. Por ejemplo, el caballo se encuentra en G1. Una característica normal. Esta característica la podemos observar en el inicio de la partida de ajedrez. El caballo se encuentra en su posición inicial, que sería la casilla G1. ¿Qué sucede en estos momentos? Ni tanto el rey como la torre tienen la característica que tiene el caballo, que es saltar sobre otras piezas. Por esto, no se puede realizar el enroque corto en este gráfico, tanto porque el rey no puede quedar encima del caballo, como la torre no puede pasar por encima del caballo en el movimiento. ¿Listo? Ahora vamos a colocar el mismo ejemplo, pero
hacia el lado largo. Vamos a ver cómo el caballo está en la casilla B1, que también sería su posición inicial. El enroque largo en estos momentos se encuentra impedido. ¿Por qué? Porque sí, el rey puede mover dos casillas hacia la izquierda, que vendría a ser el enroque largo, y se ubicaría en la casilla C1. Pero la torre no puede pasar por encima del caballo y por encima del rey. Esa torre no puede pasar por encima del caballo y por encima del rey. Sí, es que creo que hay unas pequeñas fallas técnicas en el computador y a veces como que se está perdiendo la imagen. Pero bueno, voy a estar bastante pendiente para corregirla ahí mismo. ¿Listo? Entonces, esta característica nos dice que no puede haber ninguna de las piezas ocupando una de las casillas por donde se va a realizar el enroque. Hemos visto ya 5 condiciones. Ahora falta el último. El último vendría a ser lo siguiente. El rey no puede quedar ubicado en una casilla que esté siendo amenazada. Coloquemos ahora el alfil en la casilla E3. Vemos que como el rey realiza su movimiento hacia el enroque corto y se ubica en la casilla G1, la casilla G1 está siendo amenazada por el alfil de C3. Entonces sería un movimiento ilegal porque nos estaríamos ubicando en una casilla que está amenazada. ¿Alguien más tiene problemas con la imagen? Bueno, no sé, se me sale de las manos porque desde acá no sé cómo corregirlo. Normalmente la clase se realiza de la misma manera siempre y no me había pasado que se viera nada más una esquina. De pronto puede ser algo de la configuración que tienes en esos momentos en el Skype y te impide ver la pantalla completa. Bueno, vamos a proseguir. Y ahorita más tardecito intentamos arreglarle el problema a la compañera. Listo. Bueno, ahora vemos que la casilla G1 está siendo amenazada por el alfil. Pero igual la casilla de C1 está siendo amenazada también por el alfil. ¿Qué quiere decir eso? Que el enroque corto y el enroque largo están siendo impedidos por una de las piezas del otro bando. ¿Por qué? Porque si nos movemos haciendo el enroque vamos a quedar en jaque y como no podemos realizar dos movimientos en un solo turno, es un movimiento ilegal y no se puede realizar, no cumpliría con las condiciones que tenemos para realizar el enroque. Bueno, ¿hay alguna duda acerca de lo que estamos viendo hoy? El enroque, las condiciones que hemos visto, algo no quedó claro, para que lo retomemos y que quede claro. Listo. Bueno, vamos a aclararle eso a la compañera. Cuando a ti te cantan jaque o tú cantas jaque primero, la otra persona está en obligación de
cubrirse del jaque o movilizarse a otra casilla donde no esté en jaque. Si dado el caso no existe casilla ni pieza que pueda cubrir el jaque o movilizarse una casilla para que no quede en jaque, se daría jaque mate. Listo, ¿eso qué quiere decir? Siempre que vayamos o a realizar un movimiento tenemos que estar pendientes de que no estemos en jaque, porque si realizamos un movimiento cuando nos encontramos en jaque, va a ser un movimiento ilegal y vamos a perder automáticamente la partida. Listo. O sea que tenemos que estar bastante pendientes de eso. Bueno. Ana, estamos viendo lo que es el enroque, un movimiento extraordinario de la partida de ajedrez. Y estamos viendo las condiciones en las que se puede realizar. Bueno, ya vimos las condiciones en las que se puede realizar el enroque. Ahora vamos a ver el último concepto, cuándo enrocar. Es imposible enrocar antes del cuarto movimiento, porque antes de realizar ese movimiento extraordinario hay que movilizar el caballo, hay que movilizar el alfil. Para poder movilizar el alfil tenemos que movilizar también un peón, porque como el alfil no puede saltar por encima de las piezas, vamos a mirar en este ejemplo. Cuando vamos a realizar el enroque corto, en la posición inicial de las piezas, que vendría a ser esta, para hacer el enroque corto, para cumplir una de las condiciones que nos pide el enroque para realizar el movimiento, es que tanto F como G tienen que estar despejadas. El caballo se puede mover por encima del peón, pero el alfil sí tiene que movilizarse cuando tiene espacio. Por ejemplo, movilizando el peón de G2 a G3, ya tenemos tanto la casilla G2 como H3 para movilizar nuestro alfil. O por el otro lado, movilizando el peón de E, ya tenemos todas estas casillas para movilizar el alfil. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que realizar 4 movimientos para poder hacer el enroque. 1, 2, 3 y por último el enroque, que pasaría el rey debe estar en la casilla E1 a G1 y la torre estar en H1 a F1. Muy bien, la fila debe estar vacía tanto para el lado de A como para el lado de H. Ah, otra cosita. Si vamos a realizar el enroque para el lado de A, no necesariamente tiene que estar vacía toda la fila de abajo. Podemos realizarla, en este caso, podemos realizar el enroque corto, el enroque largo, perdón, donde el rey se mueve de la casilla E1 a C1 y la torre pasa de A1 a D1. Listo, ya quedamos completamente con el concepto del enroque. ¿Hay alguna duda? Yo voy a montar contenido de este movimiento extraordinario y se los voy a enviar lo más rápido posible para que lo tengamos claro, y si hay alguna dudita tratemos de complementarla con el material didáctico que les estoy realizando. Sí, claro, las sesiones se quedan grabadas. En el día de mañana les voy a enviar el link de la primera clase. El jueves voy a enviarles el link de esta clase de hoy. Siempre, cada clase al otro día les voy a enviar el de la clase anterior. Los videos van a quedar en YouTube.
Y ustedes simplemente desde el correo que yo les envié, les voy a enviar el enlace, ustedes pueden visualizar otra vez el video y complementar algunas cositas que se les hayan pasado. Listo. Igualmente también les estoy creando el material didáctico para que le echen una miradita y estén pendientes también de los vacíos que tengan que no podamos complementar aquí en la clase. Bueno, y por último el día de hoy vamos a ver el concepto de tablas, que estamos recordando lo que vimos en el ciclo número uno, que es lo más vital. Hoy es lo último que recordamos del ciclo número uno. Entonces, este concepto también lo necesito que todos ustedes lo tengan claro. Bueno, ¿qué son las tablas? Las tablas es el nombre que recibe un empate en ajedrez. Cuando no hay ganador ni perdedor, entonces tú pides tablas. O cuando hay algunas condiciones también, la partida concluye en tablas. Ahorita vamos a analizar cuáles de esas condiciones no cumple, cuáles condiciones debe cumplir para que la partida termine en tablas. Bueno, las, las tablas se pueden pedir las veces que usted considere necesarias en su turno. Cuando estén en su turno, por ejemplo, yo puedo pedir las tablas a mi contrincante una sola vez por turno. Por ejemplo, si yo veo que la partida puede estar igualada o la partida merece estar empatada, entonces en mi turno le pido a mi contrincante las tablas ofreciéndole la mano. Al ofrecerle la mano le estoy ofreciendo tablas. Le estoy diciendo, firmamos tablas o si quiere seguir la partida. Él no está en la obligación de aceptar. Si él quiere continuar la partida, pues simplemente rechaza la petición de tablas y realiza el movimiento. Luego de él realizar el movimiento ya estoy otra vez en mi turno. Si yo considero que puedo volver a ofrecer tablas, vuelvo y lo hago. Cuando él la rechaza, ya te toca movilizar a ti y listo. Siguen así y sucesivamente hasta si se pierde o se gana o la partida llega a tablas. Bueno, vamos a ver las condiciones en las que una partida puede terminar en tablas. La primera es insuficiencia de material. Bueno, esa necesito que estén muy pendientes. Porque cuando hay insuficiencia de material, es importante saber de que no solamente se dice cuando está un rey contra el otro rey. Sí, exactamente. Ahí hay insuficiencia de material para dar jaque mate. Bueno, lo que es insuficiencia de material es eso. Perfectamente eso. Como estos dos reyes no pueden darse el uno jaque mate, se puede decir que la partida concluye en tablas. Como no se pueden acercar, entonces siempre van a estar a un cajón de diferencia o de distancia. Entonces no se puede dar jaque mate, no puede ganar ninguno de los dos. Por este caso, hay tablas. Bueno, otra condición. Ah, no, directamente desde esta. Hay que tener en cuenta también de que aunque en el tablero de ajedrez estén los dos reyes solamente, puede haber otra pieza que me impide que pueda darle jaque mate al otro rey. Por ejemplo, en esta posición. Como podemos ver, este alfil solo tampoco puede darle jaque mate al otro rey, porque no se va a dar la oportunidad de darle jaque mate. Siempre va a tener un cajón libre para escaparse. Siempre va a encontrar un cajón libre para poderse escapar, ya sea este o ya sea este. No es posible darle jaque mate al rey con un rey y un alfil, como los tienen las piezas negras. Con estas dos piezas no se pueden dar jaque mate. Eso también hace parte de insuficiencia de material. Bueno, ahora voy a mostrarles que otra pieza tampoco puede dar jaque mate. El caballo.
El caballo y el rey tampoco pueden dar jaque mate. Pueden moverse por todo el tablero buscando el momento, pero siempre el rey negro va a encontrar una casilla para poderse movilizar. Entonces tampoco existe el jaque mate con rey y caballo solamente. Bueno, ahora vamos a mirar si con el alfil y el caballo, con estas dos piezas sí se puede dar jaque mate. Miremos en este diagrama cómo sería el jaque mate de el rey y el caballo. Rey, caballo y alfil. Rey, caballo y alfil sí pueden dar jaque mate al rey de las piezas negras, como podemos ver en el diagrama. Entonces, en este caso no sería insuficiencia de material. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo que sería por el rey ahogado. El rey ahogado puede estar en cualquier parte del tablero, pero específicamente se da en este tipo de casos. Por ejemplo, el rey negro se encuentra en la casilla F8 y el rey blanco se encuentra en la casilla F6 y tiene un alfil. Como podemos ver, el rey negro no se puede acercar al otro rey ni se puede mover a alguna de las casillas que están siendo amenazadas por el alfil. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro rey en ese turno, o sea, el rey negro, no se puede movilizar. No tiene movimientos válidos posibles, entonces se encontraría ahogado. Si vemos que, por ejemplo, tiene otra pieza, por ejemplo un peón, en su turno puede movilizar el peón y no se encontraría ahogado. Dado el caso de que, por ejemplo, el peón esté bloqueado y le corresponda jugar a las piezas negras, ahí se volvería a cumplir el estado de ahogamiento en el que tanto el rey no puede avanzar como moverse tampoco, ni capturar la pieza que se encuentra enfrente de él porque el rey la está protegiendo. Listo, en este tipo de casos se dice que el rey está ahogado. Bueno, hay otra condición que se llama por triple repetición de posición. ¿Cuál es esta? Donde podemos ver que se repite y se repite y se repite la misma posición. Por ejemplo, le toca mover al rey negro, entonces el rey negro mueve para acá y el alfil hace un movimiento, el rey vuelve y se mueve, el alfil vuelve y se mueve, el rey vuelve y se mueve, el alfil vuelve y se mueve, y así sucesivamente hasta que completen 3 jugadas iguales en las que el tablero esté en la misma posición. Por ejemplo, realizamos los movimientos y vimos cómo la posición que hay en el tablero de ajedrez no tiene diferencia desde que iniciaron los movimientos hasta que finalizaron. Entonces eso da directamente tablas. Entonces tú puedes pararte del puesto, darle la mano a tu contrincante y llamar al juez de que la partida culminó en tablas por triple repetición de posición. Entonces el juez va y certifica en la nomenclatura que realizaron de la partida de ajedrez y se da cuenta de que si hubo una triple repetición de posición y determina que la partida finalizó en tablas. Listo. Eso es solamente uno de los ejemplos de tantos que se dan. Bueno, y la última vendría a ser por la regla de los 50 movimientos. Como vemos en el tablero de ajedrez, están tanto el peón blanco que se encuentra en A3 como el peón negro que se encuentra en A4.
Pero supongamos que los reyes simplemente hacen sino moverse por todo el tablero de ajedrez buscando una manera, perdón, buscando una manera de cómo darle mate al otro. Y no se dan cuenta y realizan 50 movimientos sin capturar alguna de las piezas y sin dar jaque mate. ¿Eso qué quiere decir? Que por 50 movimientos sin capturar una sola pieza, la partida va a culminar en tablas. Si la otra persona, que por ejemplo tiene una pieza que pueda dar jaque mate y no es capaz de dar jaque mate en 50 movimientos, la partida culmina en tablas. Pero recuerden, son 50 movimientos. La otra persona, teniendo material para dar jaque mate, si no es capaz de dar jaque mate en 50 movimientos, la partida concluye en tablas. No, nunca han sido 30, nunca han sido 20, nunca han sido 24, nunca han sido 10. No, la regla siempre ha estado desde las 50. 50 movimientos y la partida concluye en tablas. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Se decide la partida que es tablas cuando no hay ni una sola captura de pieza. O sea, que es que llevamos 49 movimientos. En este caso, le toca mover al rey blanco y en el número 50 hubo esta captura de ese peón. Desde ahí se reinicia otra vez el conteo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay alguna captura de alguna pieza, se reinicia otra vez el conteo de los 50 movimientos. ¿Listo? ¿Queda claro lo que llevamos hasta el momento? Muy bien. Bueno, las tablas también, pues es el último ítem que vemos. Las tablas se pueden dar por mutuo acuerdo. O sea que yo le ofrezco a la otra persona, independientemente de cómo vaya la partida, le ofrezco tablas y la persona las acepta. Entonces ahí sería tablas por mutuo acuerdo. Entonces vimos tablas por mutuo acuerdo, por la regla de los 50 movimientos, por triple repetición de posición, por ahogado y por insuficiencia de material. Listo. Hasta ahí quedarían los temas del día de hoy, que sería el enroque y el concepto de tablas, que es vital que lo tengamos en cuenta de ahora en adelante porque se vienen algunos temitas que podrían derivarse de algunas posiciones de tablas, de algunas posiciones donde podemos ahogar al otro y no nos damos cuenta, en otras posiciones donde repetimos otra vez y repetimos y no nos movilizamos, entonces nos cantan tablas por triple repetición. Entonces hay que tenerlo bastante claro. Cuando se termina una partida, cuando culmina una partida en tablas. Bueno, para finalizar ya, recuerden que estamos realizando la inscripción al semillero. ¿Para qué sirve la inscripción al semillero? Para el certificado de que cursaron el segundo ciclo del semillero de ajedrez. Ese se les hace entrega luego de la última clase que se realice del semillero. Y también vamos a llenar la asistencia. La asistencia también es muy importante. ¿Por qué? Porque van a determinar la cantidad de sesiones a las que asististe para poder culminar el semillero. Entonces, eso da cuenta de que si pasaste o no el semillero, o si te saltaste algunas clases. La asistencia siempre se debe llenar
en todas las clases. Y la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción también es muy importante porque te ayuda a ti y me ayuda a mí como profesor para mejorar. Entonces les voy a copiar el link por el chat y ustedes van a ingresar y van a responder las, las preguntitas de la encuesta. Ya terminé de organizar las encuestas, yo creo que ya no debe haber ningún error o que pronto no me deja ingresar acá o no me la deja terminar. Si las contestan todas, ya los deja terminar. Listo. Eso sería lo último de la reunión. Espero que hayan aprendido bastante en esta sesión, que hayamos recordado algunos temas que vimos en el primer ciclo. Los espero el jueves cumplidos a las 7 de la noche o antecitos para que iniciemos todos juntos y no tengamos que repetir algunas cositas del inicio. Entonces, no siendo más, espero que todo haya quedado claro hoy. Igual yo les voy a dejar material didáctico de estos conceptos, de tanto de las tablas como del enroque. Y va a quedar el video para que ustedes también lo puedan visualizar más adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también y espero verlos el jueves también aquí en la clase. Que tengan todos una muy feliz noche y que descansen. Hasta luego.